Bé, doncs res, simplement, jo soc la Georgina Oliva, porto al Departament de Programació i Continguts, donar-vos la benvinguda perquè, de fet, amb ells comencem aquests col·loquis prefunció que hem anomenat altres autories per tal de, i que s'ha pensat juntament i també a petició de l'Associació d'Il·luminadors i d'Escenògrafs. La voluntat d'aquestes xerrades sobretot és apropar aquestes altres autories que trobem sobre l'escena que normalment queden una miqueta més amagades per part del públic general, com són la il·luminació, els espais sonors, l'escenografia, vestuari, vídeo. Normalment la gent té molt present qui és el director i qui és el dramaturg, i està aquí. Llavors la idea és intentar donar més visibilitat a poc i malgrat tota la pandèmia que està caient, d'aquestes altres autories. Només volíem inaugurar aquestes jornades i deixar clar una mica perquè volem fer-les i les insistim en fer malgrat tot. I ja està, crec que ara passo la paraula al Marc Lleixà, de l'Associació Il·luminadors. I res, merci per venir a vosaltres i al públic. Hola a tots, gràcies per venir. Ja sabem que les circumstàncies són les que són, però agrair-vos que estigueu aquí. També al Teatre Lliure per deixar fer aquestes jornades, aquestes activitats. I agrair també a l'Associació d'Escenògrafs i a l'Associació d'Il·luminadors per la col·laboració. Us presento una mica les dues persones que tenim aquí avui, que són els encarregats de treballar amb aquest espectacle. El Mingo Albir és el que s'ha encarregat de la il·luminació i porta molts anys ja treballant amb l'escena i de fet va fer la seva primera il·luminació l'any 92 i té uns lligams bastant importants amb el Teatre Lliure. A més, és un dels primers fundadors de l'Associació d'Il·luminadors. També ha impartit algunes classes a l'Institut del Teatre i ell d'aquí res us explicarà una mica la seva trajectòria. El José Novoa, ell és arquitecte de formació i va començar fent ajudanties amb escenògrafs i amb directors i ell va firmar la seva primera escenografia amb el Nau Albet i el Marcel Borràs, que va ser també aquí al Teatre Lliure, a la sala Fabià Puigcerver, i va ser això l'any 2011. O sigui que ara us deixo amb ells que us expliquin una miqueta la seva trajectòria. D'acord? Gràcies. Bueno, Mingo. ¿Empiezo yo? Empieza Mingo, que es más larga su trayectoria. Bueno, voy a intentar sintetizar, cosa que se me da muy mal. Si hay algo de interés en mi currículum, quizá es que es muy ochentero. Ayer lo hablaba con un alumno que encontré por aquí, que igual era ya la última generación de gente que entramos en este mundillo un poco de carambola. Por circunstancias diversas, porque no hay escuelas, porque en fin, no había una formación a la ortodoxa. Entonces, pues era el típico chico que me dedicaba a cosas, me gustaba mucho el cine, no había entrado nunca en un teatro. Y mi primer contacto con el Lliure fue viendo León Siglena, porque me llevó el profesor de literatura cuando yo hacía COU, que fueron la finalización de mis estudios. Me pareció muy raro, o sea, era un sitio cuadrado, muy oscuro. Además, recuerdo que era todo así como muy down y tal en aquel momento. No volví más al teatro, seguí yendo al cine muchísimo. Yo de pequeño ya sabía quién era Renoir y quién era Louis Malle y Visconti y toda esta gente, pero el teatro la verdad es que no tenía yo, o sea, no soy vocacional. Y todo transcurrió, la culpa como siempre fue de las novias y los novios que se dedican a cosas y un día vas a ver un ensayo y entonces pues estoy bailando, hacemos una cosa y vuelve el Teatre Lliure otra vez con Quim Lecina, que nos dejó este año, caballero, que fue el que me introdujo a mí en todo este tema. Entonces, porque yo me había dedicado a la electricidad y con unos hippies que hacían una revista de ecología, estoy hablando de los 70, o sea, es muy viejo. Y me dijo, hombre, tú ¿sabes de electricidad? Pues que vamos a montar un grupo de teatro, pues podía ser el técnico de luces. Segundo elemento que entré en escena, Xavi Clot, que se acaba de jubilar, o sea, técnico iluminador, fundador del Teatre Lliure, ya sale el Lliure por segunda vez. Por tercera, perdón, y digo, me meten en ello, pero casualmente ahí no me voy a extender, acabé encima de las tablas con una nariz de payaso. Y así estuve 3 años haciendo papeles cómicos con Quim Lecina y tal. Vino un técnico que también venía del teatro aficionado, de los Amics de las Arts de Tarrasa, no sé qué. Eso era muy típico, por eso he dicho que era muy setentero, ochentero,
que la mayoría de técnicos de luces y de sonido veníamos de una o de otra manera pues del teatro, rebotados pues como actorcitos, músicos. Era una cosa bastante curiosa que ya creo que ha dejado bastante de ocurrir. Y nada, ahí empecé. Vuelve otra vez, que fue, digamos, me marcó mucho en toda mi carrera, la danza. En 1987 pasábamos mucha hambre, claro, los que hacíamos teatro amateur o semiprofesional. El técnico me dijo, oye, ¿te quieres venir conmigo ayudante? Digo, bueno, ¿dónde estás? Una compañía, ¿qué tal? Que Fabià Puigcerver ha cogido en el Lliure, Sergi Gelabert y Chopardi. Digo, pues qué interesante. Digo, bueno, esto es la danza. No había visto danza en mi vida tampoco. Y llegué aquí con un Requiem de Verdi precioso, con escenografía de Fabià, iluminación de Pascual y coreografía de Sergi Gelabert y Chopardi. Bueno, me puse de ayudante, pero bueno, para en los fines de semana sacarme un dinerillo. Y aquí Sergi Gelabert fue el que, digamos, el segundo inoculador de virus, ahora que están tan de moda, fue él con el tema propiamente de la danza y de la iluminación. Porque era un hombre que él coreografiaba pensando en luces, los diseños de luces, que es otra de las modalidades. O sea, de repente era un bailarín que pensaba, creaba movimiento ya metido en luz. Y fue el que me introdujo en este mundo y me entró el gusanillo y pensé, bueno, ¿por qué no? Pues parece muy bonito esto. Ya me quedé enamorado del asunto, tal. Y seguimos hasta el año, bueno, empiezo a hacer giras por toda Europa, por América, por ahí, bueno, típico de las compañías de danza, que aquí nunca han funcionado muy bien, pero por ahí nos quieren mucho. Pues este país es así. Y entonces, nada, cuando fue 1992, Guillermina Coll un día me dijo, oye, tal, pues tenía relación con la compañía, dice, ¿me harías un diseño de luces? Y yo pensé, bueno, pues sí, si te dejas y tal, digo, pues vamos a probar. Y ahí empezó, como digo, mi primer diseño de luces. En el 92, diseño de danza, muy sencillito, pues bueno, copiando un poco al jefe, ¿no? Todo lo que me había enseñado y lo que había visto yo por ahí. En plan, autodidacta sería falso, porque autodidacta no se es. O sea, porque tienes ojos, miras, trabajas con gente y haces de una manera. Y a partir de ahí, hasta el 97, me dediqué en exclusiva a la danza. Cosa que condicionó todo bastante y también una forma de hacer luz, que luego podemos hablar sobre eso. Hago un poco largo, no porque el currículum sea importante, sino porque hay datos que creo que pueden ser interesantes para entender la iluminación y luego la escenografía y toda nuestra vida y cómo funcionamos. En el 97 conocí a otra persona, Carlota Subirós, vinculada al Lliure, que estuvo con Rigola durante 8 años. Me dijo, ¿me quieres hacer unas luces de teatro? Digo, de teatro yo hago poco, ¿por qué? Porque me interesa la iluminación de danza. Digo, ¿y qué diferencias hay? Luego podemos hablar sobre este tipo. Me hizo gracia su criterio. Yo era muy bruto y le pregunté, ¿y por qué me has llamado a mí? Y tal, ¿no? La chica, que era muy joven, se quedó un poco así, hombre, porque me han dicho que tú haces danza, a mí me gusta la danza. Y ahí ya me lié y entré en el teatro, estuve a caballo de las dos historias, de tanto de teatro como de danza. Se decantó finalmente todo más hacia el teatro. Pues la danza también fue un poquito más de capa caída. Por desgracia, las compañías con las que trabajaba casi todas se han disuelto, ya no existen. Y bueno, pues ahora me dedico a las dos cosas. Luego eso, creo que fue aquí, bueno, aquí no, en el bar de aquí, que era otro bar, pero bueno, parecido, fue donde tuvimos las primeras reuniones de la Asociación de Iluminadores, no sé si era el 98 o 97 o algo por ahí. Vino Nicolás Fistel de Madrid para hablar con nosotros y vimos la necesidad de que, bueno, que era algo un poco anormal que no estuviéramos asociados los iluminadores de este estado, país o lo que sea. Y se fundó esta asociación y bueno, hasta la fecha, y ahora creo que poca cosa más puedo decir. Hasta aquí llegamos. Lo único era esto, explicar que, bueno, como ha sido algo no ortodoxo lo de nuestra profesión, pues hemos venido de campos muy diferentes. Yo, por ejemplo, Nicolás Fistel sí que es una persona pues que estuvo en Londres y estuvo estudiando y es un señor que estudia iluminación. La mayoría de la gente de mi época pues venimos de un montón de sitios, pero bueno. Bueno, yo también, al igual que Mingu, tampoco pensaba en hacer teatro, ni siquiera había ido demasiado al teatro tampoco. Yo nací en Uruguay, mis padres son gallegos, migraron para allí y empecé a hacer la carrera. Me gustaba toda la parte relacionada con las artes plásticas y con el arte y todo lo que tuviera que ver con un poco este mundo. Y en su momento empecé la carrera de arquitectura y la acabé en Uruguay. Y cuando acabé la carrera, que es una carrera muy larga y que estás allí como RQR muchos años, yo ya había venido a Barcelona varias veces por mis padres y quería estar como vivir un año fuera y cambiar de rollo. Bueno, llegué aquí y finalmente me acabé enrollando también y trabajé 5 años en despachos de arquitectura. Hasta que en un momento me salió la oportunidad yo ya estaba como harto de trabajar en un despacho, las horas no se me iban más, o sea, me parecía cada hora una eternidad.
Y ya conocía gente de la profesión, gente de teatro, y en un momento me ofrecieron hacer una ayudantía para Carles Alfaro, que es un director, iluminador, escenógrafo valenciano, que iba a ser en Madrid y que necesitaba un ayudante. Y bueno, no lo dudé y dejé todo y me fui a ser de ayudante a él, que era en el Matadero de Madrid, en el Teatro Español. Luego él también hacía otra escenografía aquí, también en el Teatro Llura, y me propuso también ser de ayudante. Y también dije que sí, que fue lo primero que hice aquí en Barcelona. De hecho, fue Traició, que yo hice de ayudante de escenografía, y era una obra que se hizo aquí en el Teatro Llura de Montjuïc. Y a partir de ahí fui dando una ayudantía con otra, y digamos que aprendí el oficio, lo poco, lo mucho que puedo llegar a saber, haciendo ayudantías de la práctica, y que para mí la verdad que fue como un aprendizaje súper interesante porque tú vas aprendiendo y a la vez vas trabajando. Es como una manera de aprender sobre la práctica, más viniendo de otra disciplina, que sí es que es verdad que se parece mucho y tiene muchos puntos en común, pero bueno, el teatro es otro mundo. Y bueno, hice muchísimas ayudantías a mucha gente, una de ellas está aquí, que es Monse, y gracias a toda la gente que ha ayudado he ido aprendiendo, y la verdad que fue también como un lujo, porque te da la oportunidad de trabajar también no solo con los escenógrafos, y he tenido la suerte de que eran todos proyectos muy grandes y proyectos muy ambiciosos y gente muy talentosa, no solo los escenógrafos con los que trabajaba, sino también los directores, iluminadores que estaban en los proyectos. Y bueno, y después de varios años de hacer ayudantías, pues me surgió la oportunidad, me llamaron Marcel Borràs y Nau Albet para hacerles una escenografía a ellos. Había un ciclo aquí en el Teatro Llura que se llamaba Radicals Llura, y que era un ciclo que realmente estaba muy bien porque se le daba la oportunidad a gente que estaba que iba un poco más, no sé cómo catalogar, pero quizás era con cosas más alternativas o quizás más transgresoras o quizás nuevos directores que también estaban empezando. Y bueno, fue la primera que hice, que se llamaba Hamlet E3, que iba sobre el mundo de ellos dos, que a veces es como muy loco, pero por otro lado también es muy, muy original y tienen como una manera de hacer muy particular. Y hicimos esa primera obra con un presupuesto ínfimo, pero con toda la infraestructura del Llura y con una temática que era los extraterrestres, cosa que todo apuntaba como a hacer algo muy, muy original y a partir de eso empecé a ir trabajando con ellos también y me fueron saliendo cosas. Hubo un tiempo que iba alternando las ayudantías con proyectos propios, hasta que en un momento, es como que se va decantando naturalmente y acabé siendo mis proyectos y nada. La primera fue en el 2011, la primera escenografía que firmé y hasta el día de hoy. Pero digamos que también como Mingu me identifico porque somos gente que quizás venimos de otro lado o que no pensábamos dedicarnos a esto, y yo creo que le puede pasar a mucha gente, ¿no? Que no tanta gente viene al teatro y no tanta gente sabe que dentro de esta profesión o dentro de este oficio hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? No es solo actor o que está muy bien o director, pero dentro hay muchísimos otros oficios y muchísimas otras disciplinas que hay aquí, que está aquí dentro, y que sobre todo a mí lo que me gusta mucho de trabajar esto es que es un trabajo grupal donde todos nos vamos como alimentando los unos de los otros y para contar luego una historia en común. Y bueno, yo también como Mingu también he hecho cosas diferentes aparte de la escenografía dentro del teatro. Siempre que me sale la oportunidad también lo intento hacer porque también es una manera de aprender. Cada vez menos, pero sí que al principio también he hecho de figuración, cámara en vivo, de todo lo que podía lo hacía porque yo creo que el teatro en sí, ya más allá de la escenografía o la iluminación, es un lugar donde puedes aprender muchísimas cosas y sobre todo hay algo que es fascinante, es que vas cambiando continuamente. Son historias que van llegando, grupos de gente que llegas, conoces y luego vuelves a coincidir, otras veces no coincides, pero sobre todo, ¿no?
muy enriquecedor, por lo menos, Sí. para mí. Pues No. muchas gracias, José y Mingu. Si os parece, vosotros habéis trabajado juntos en diferentes espectáculos antes de llegar a hacer bonus track. Podemos ver algunas muestras de algunos que habéis hecho. Los proyectaremos ahí en las pantallas. Vale. Y si queréis empezamos por el primero. A ver. A ver qué nos pone. Esto es la lista, ¿no? Sí. Espai Yura, ¿no? Sí, esto es en el Espai Yura. No sé si es la primera vez que trabajamos juntos, Mingo, o no, ya habíamos trabajado. Habíamos hecho sí. algo anterior, pero no recuerdo muy bien qué, pero sí. Pero bueno, no la primera vez. esto es un proyecto que nos llegó, que lo producía La Brutal, lo dirigía una directora canadiense que se llama de Alegra Toronto. Fulton, y que de hecho esta directora había hecho el papel que hacía Laia Marull, lo había ella interpretado como actriz durante muchísimos años en Canadá. Y con lo cual, no sé, luego con tu experiencia, pero ella llegó con las ideas como que también esto puede pasar muchas veces en la escenografía. Muchas veces hay directores que llegan como sin ninguna idea preconcebida del espacio, ¿no? Como algo muy en blanco, y tú vas leyendo el texto y vas proponiendo más unas ideas que parten más de ti, ¿no? Un imaginario que parte más de ti, pero hay otras veces que el director ya viene como con una idea bastante preconcebida y no es que él haga la escenografía, pero sí que, bueno, ya venía ya con... Yo para mí fue una experiencia muy buena por una cosa. Hay todo un factor psicológico de conocer a la gente. O sea, esa mujer vino con muchas ideas, sencillamente porque iba a jugar con un equipo que no había jugado nunca. Exacto. Y venía de otro país. Entonces, claro, yo siempre decía, bueno, vamos a esponjar un poco la cosa, vamos a ir tranquilos porque es lógico que ella venga armadísima para montar su pieza. Y claro, nosotros somos colaboradores que podemos aportar cosas, pero hay que dejar que respire. Y yo creo que acabamos logrando que respirara y que todos funcionáramos muy bien. Fue un trabajo muy bonito. Pero ella venía de haber representado ella misma como actriz de esa obra durante años y no sé si no la había dirigido también alguna otra vez en otro lugar. Bueno, cuestión es que ella tenía como todo muy claro, qué proyecciones quería, qué imágenes iban a hacer. Básicamente, escenográficamente era un sinfín, como un sinfín de un color muy gris claro. Yo aquí también tuve la suerte de poder también firmar el vestuario, que solo era un traje, el único traje que lleva ella, pero que yo lo que intenté hacer es de que fuera todo como un monocromo, ¿no? Porque iba a haber muchas proyecciones durante la obra. Entonces, a mí me gustaba mucho la idea de que también el traje de ella fuera como un lienzo, ¿no? Como algo donde se pudiera proyectar, no solo la escenografía. Por eso también la mesa es todo muy monocromática. Y además iba, bueno, en rasgos generales, ahora no sé si me equivoco, pero iba sobre todo de una mujer que estaba como muy en crisis con la vida que tenía y que de repente, ¿no? Quería cambiar, se cuestionaba básicamente toda su vida, todo lo que había hecho, y cuestionaba un poco su identidad. Entonces, por momentos que todo fuera cambiando, ¿no? Era una obra difícil porque yo vuelvo a que en teatro jugamos siempre en una cajita. Eso es Espai Yura, que es un espacio muy pequeño que si tú entras y dices, Dios mío, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces, hacer volar todo eso y... O sea, prácticamente era una mujer absolutamente desquiciada, o sea, que pasa por un proceso muy duro de su vida, se culpabiliza de un montón de cosas, está muy loca, entonces la obra es muy loca, o sea, continuamente está pasando de un lugar a otro y era muy difícil meter todo eso. También por eso la directora pensaba, bueno, ¿cómo lo soluciono? Vídeo. Claro. Creo paisajes. Finalmente redujimos todo eso y con una propuesta muy sencilla, con un lienzo detrás que era el sinfín que montó José y 4 muebles y tal, logramos que aquello viajara. Para mí fue un trabajo muy bonito, de nuevo, porque hubo los 3 lenguajes, el escenográfico, la iluminación y el vídeo, y compactar todo eso de forma que aquello... O sea, yo con espectadores de la calle, o sea, con mis vecinos, ¿qué te ha parecido? Y dice, no, se ha entendido muy bien todo. Y era una obra difícil. Bueno, sí, porque por muy difícil, porque era una locura y, bueno, afortunadamente estaba Laia Marull, que es un... En fin, ya sabemos cómo es, una gran actriz y tal, que es capaz de hacer papeles así. Pero era la típica obra que en Cero pasaba ella de estar llorando a riendo, en Cero había un flashback, entonces era como, no se podía tampoco ilustrar de una manera como pueden ser en otras escenografías, que quizás se ilustra que entra un mobiliario, se va un mobiliario. No, en esta había que pasar en 0, a otro rollo. Si os parece, pasamos a la siguiente. Bueno,
Bueno, esto fue un musical. A ver, no me esperaba que esta era la segunda. Vale, esta era un musical. Partía de una obra que se llamaba Omas, que fue una obra muy mítica aquí, ¿no? En los años 80, 90, que era de teatro, ¿no? Y bueno, esto lo cogió Focus e intentó como hacer un musical a partir de esa obra y reescribir un poco la obra original. Se basaba en la obra original, pero estaba reescrita. Y además se hacía como en clave de musical. Lo dirigía también Carol López. Y también yo partí un poco también de la escenografía cuando tampoco había texto, que eso es algo que pasó en esta obra que ya hablaremos, pero cuando tú partes de una escenografía donde empiezas a crear una escenografía donde no hay un texto, bueno, es un proceso que pasa, que a veces parece que el texto tuviera que llegar antes y luego llegas tú. No, hay veces que te tienes que adelantar por un tema también de practicidad y de procesos constructivos y de presupuestarios y bla, 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 que hay un montón de temas que eso pasa. Y en este caso, lo que sí hablaba con Carol eran como criterios muy generales, que la obra iba a ser en clave de musical y que ella que se quería inspirar mucho en los musicales, pero como de cabaret clásico, ¿no? Entonces, basados en un poco en esta idea, también pude firmar la escenografía y el vestuario. Entonces, eran mujeres que interpretaban a hombres, pero que en realidad muchas veces interpretaban mujeres a hombres haciendo de mujeres. O sea, que era todo como una vuelta de tuerca, ¿no? Y bueno, y en este caso también jugábamos con muchos. A mí me encanta poner en las escenografías, y sobre todo cuando trabajo con Mingu, que ya nos conocemos, es objetos escenográficos luminosos, como estas lámparas, o como en aquel caso, que eran como unas barras que iban subiendo y bajando, y esas barras tenían unos fluorescentes y íbamos haciendo cosas diferentes, iba cambiando la escena, porque además la obra eran como sketches, eran como mini escenas y había muchas durante la obra. Y en este caso, por ejemplo, bajando una barra y dejando dos arriba, hacíamos como un efecto de barra de bar, y jugábamos mucho las transparencias y la iluminación también. Fue un trabajo muy conjunto con Mingu, porque hacemos efectos de luces todo el tiempo. Tampoco era una obra que hubiera mucho mobiliario, sí que había una escalera luminosa que yo también había diseñado. Bueno, de hecho hay la luz, tanto la convencional, que sería la que me dedico yo, como la luz que proviene de elementos escenográficos. Es eso, que no habían elementos prácticamente, todo se construía con la luz y con muy pocos elementos, lo que pasa es que elementos con luz, es decir, pues es lo que explica él, ¿no? Movimientos de... Sí, en la anterior no sé si se puede volver, pero había un cartel luminoso que bajaba, entonces hacía un juego de omas. Pasábamos de que el cuartel cuando bajaba ponía omas, y luego por un cambio de repente pasaba a poner donas, ¿no? Como para hacer un poco un mensaje de empoderamiento final hacia las mujeres. Y esto era una escalera luminosa, y sí, había muy pocos elementos, pero los pocos que había tenían mucho que ver también con objetos de luz, con lo cual te tienes que coordinar mucho con el iluminador. Entonces, a partir de ahí José se aficionó mucho a yo quiero pedir como una mini mesa de luz para el escenario. Yo se lo agradezco, porque quiero una mini mesa particular de luz. Exacto. Para yo poder tocar botones a esto y todo. Lo hace perfecto, pero a veces me siento como un pesado que está atrás de Mingu diciéndole, era rojo, era verde, y ahora... Bueno, aquí tenéis el siguiente, que es Casi Normales, ¿no? Nos ha quedado un poquito pequeña la foto, no sé si se ve muy bien. Ya está bien. Esta también es un musical que hicimos también juntos con Mingu, que aquí no se ven, pero también todo el andamio tenía fluorescentes que aquí no se ven, pero bueno, se encendían en un momento. Todos los montantes de tubo y horizontales, todo eso está lleno de fluorescentes, de aquí del amigo. Que también los... Y que los quería coreografiar. Entonces siempre coreógrafo de luz. Pero siempre va quedando para lo último, ¿no? Como las coreos que se quieren hacer con los objetos de luz de escenografía. Claro, primero hay que hacerlas como la luz, no sé cómo llamarlo, ¿cómo sería la luz de iluminación y la luz de escenografía? Es que esto da igual. A fin de cuentas es luz. Falta un personaje, que hago un inciso. Creo que no va a llegar a tiempo, que es el Cisco de vídeo. Y Ser de vídeo, que, por ejemplo, en este espectáculo tiene un gran protagonismo. Aquí hay tres luces, digamos, las de él, las de Cisco y
bueno, las mías, que no son nuestras, ¿no? Porque decir que nosotros intervenimos o decidimos cómo Mira, va aquí eso. está llegando justo. Mira, aquí llega, señoras y señores. Justo hablábamos de él. Pero mira, esto que yo por lo menos no sé cómo describir, ¿no? De qué luz estamos hablando, si son las tuyas, si son las mías, si Bueno, son las de luz. todos. Lo bueno de esto es que a veces pasa mucho en el teatro, y yo creo que pasa cuando las obras, por lo menos cuando yo me quedo muy contento con las obras en las que participo, es cuando tú no puedes llegar a definir el rol de cada uno hasta dónde llega. Porque el trabajo es grupal, y al ser tan grupal y se interviene todo, y sí que sabemos dónde llega cada uno, pero cuando se hace como una comunión, yo creo que es lo que pasa. Entonces, muchas veces el trabajo del director con el del escenógrafo, con el iluminador, con el de vídeo, con el de los actores, cuando confluye y se fusiona, yo creo que a mí me parece que es cuando que las obras quedan, por lo menos a mí es cuando me gustan más, porque en realidad, y cuando me lo paso mejor. Es verdad que muchas veces se crean cosas como hay mucha pasión, ¿no? Y pasamos como por una montaña rusa de emociones trabajando, pero yo creo que es cuando las obras en realidad quedan como redondas, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que ha cambiado mucho con respecto a cuando yo empezaba, que era todo como mucho más clásico, mucho más compartimentado. Yo hago esto, tú haces lo otro, y ahora se está fusionando todo. Yo, por ejemplo, que me he dedicado a la danza, aún hay gente que me dice, ¿has puesto luces de danza? Digo, mande, y porque ven unas torres laterales. Esto también es muy europeo de aquí, porque piensas, tú ves ahora cualquier película que está, o una serie hace poco que hacían, que dice, bueno, reproduce a tal cómico de los años 50 y tú ves siempre luz lateral baja en cualquier cabaret roñoso neoyorquino, ¿no? Y aquí, o sea, en el año 2020, que un actor te diga, un foco allí, estos son luces de danza, ¿no? Y dices, bueno, eso es luz lateral, que evidentemente se utilizó o fue la base de la danza durante mucho tiempo, pero que por suerte hoy en día se han fusionado, o sea, tú utilizas focos móviles que antes, esto es rock and roll, dice, no, es un foco que se mueve. Lo puedes mover de muchas maneras, y mejor, peor y tal. Pero afortunadamente eso se ha ido mezclando y pasa también con las disciplinas, que es decir, estamos todos trabajando en lo mismo. Y de manera conjunta y codo a codo cada día. O sea, no llego yo con mi casita, la pongo aquí, ahora tú espabilas, pones las luces, ahora llega el otro, bueno, a ver. Y luego, o sea, esto ya no va así, ¿no? Afortunadamente yo creo que ha cambiado y es más divertido. Sí. Y creo que es más enriquecedor también para todos. Si os parece, ¿no? Vamos a ver este último así un poquito por encima, porque vamos justitos de tiempo. Vamos mal. La importancia de Sefran, ¿no? Sí, esto era en el TNC, la importancia de Sefran, que después fue al Poliorama. Entonces también, bueno, la escenografía era más apaisada, pero que no entra aquí en las pantallas. Está la foto un poco quemada, pero son las que llevamos en el teléfono. Y es más larga, ¿eh? Bueno, había un cambio luego escenográfico donde entraban un mogollón de plantas, que además las entraban mediante una coreografía, con lo cual también estaba muy bien, porque había un coreógrafo donde... Que esto es cuando hablo de lo de crear en equipo, ¿no? Yo lo que hice fue plantear a dónde tenían que ir a parar las plantas, por ejemplo en este caso, que hice como esta composición con las plantas, y las plantas donde estaban de inicio. Entonces, el coreógrafo, vale, pues decía, pues tenían toda numeración, las plantas por debajo, en el proceso de ensayo se ensayó muchísimo tiempo este cambio escenográfico, que cuando pasa eso también es maravilloso, porque en realidad muchas veces... No sé si hay gente aquí que no es de la profesión o son todos de la profesión, pero muchas veces hay momentos en que parece que todo se puede ensayar menos el vestuario o los cambios escenográficos. Entonces, eso también requiere un ensayo. O sea, por ejemplo, si alguien lleva una blusa con una manga japonesa hasta aquí y se le va enredando, por ejemplo, hay que ensayar cómo utilizar ese vestuario. Con la escenografía pasa igual. Evidentemente estas plantas el primer día el cambio fue un caos, duró muchísimos minutos y a lo último, ya cuando estábamos a punto de estrenar, es que no solo que duraba muchísimo menos, sino que lo disfrutábamos todos, incluyendo a los actores, y lo hacían de una manera que yo estaba fascinado con cómo lo hacían. Pero eso era porque había horas de ensayo y dedicarle también tiempo, porque contamos historias no solo con el texto y con la interpretación, que también, por supuesto, pero muchas veces contamos historia a través de la luz, de la escenografía, que parece que a veces es como hacer espectáculo. Pues sí, a veces hacemos espectáculo, a veces no, pero las transiciones, los cambios,
cómo mover una mesa, cómo no moverla, si entra una carra, que es, bueno, si no entra una carra, todo eso se ha de ensayar como todo lo demás. Y eso es, a mí a veces es lo que a veces encuentro que llegamos a estrenar infrautilizando el proyecto original, ¿no? Que a veces partimos con muy buenas intenciones y luego... Bueno, ahora por decir algo como un poco... así como no, pero porque cada vez hacemos cosas complejas y que requieren tiempo y eso es una cuestión de producción. Entonces, para ensayar todas esas cosas, pues necesitas mucho trabajo. Yo padezco muchísimo con los actores, porque cada vez los tenemos más tiempo en el escenario moviendo cosas y entrando y saliendo y para aquí y para allá. Y yo padezco mucho, pero digo, claro, un actor se tiene que concentrar, tiene que estar por el papel, aún no lo tiene, faltan una semana. Y... O sea, en este montaje, concretamente el que estamos haciendo ahora aquí en el Yura, la verdad es que son muy buena gente, porque yo hablo con ellos, digo, yo es que padezco, y dice, no, nosotros nos va muy bien, porque además hemos de integrar todo esto. Digo, no, evidentemente que tienes que integrar todas las cuestiones más de espacio, técnicas de entro, saco, mueble, hago no sé qué, pero yo sigo pasándolo muy mal. O sea, porque nosotros nos lo pasamos fantásticamente bien por la mañana, o sea, con nadie. Y ahora entrarán por aquí, vendrán por allá y no sé qué. Y dice, bueno, ahora hay que ponerlo con los actores. Y yo siempre, pero bueno... Bueno, yo no padezco cuando lo hacen ellos. Yo un poquito. Yo un poquito. Yo padezco cuando lo tienen que hacer sin poder estar horas ensayando Ya, eso. claro. Pero padecería también con el texto. Si te hacen decir un texto donde no pueden estar horas ensayando o días ensayando, también padecería. Pero padezco porque alguien no puede hacer su trabajo como lo tiene que hacer. Pero no porque tenga que hacer un cambio escenográfico, porque de hecho forma parte de la profesión, ¿sabes? Forma parte del oficio. Pero sí... que las cosas necesitan su tiempo y necesitan ensayar. El teatro es ensayar, ensayar y ensayar. Entonces, lo que se tiene que ensayar, ¿qué es? Todo. Las luces también no se hacen de un día para el otro y no entran de un día para el otro. Y tú tienes que ver si una memoria entra en 10, en 15, probar si entra, probar si cuando pasas de una luz a otra funciona, a veces no funciona. Hay cosas que a uno le parece que en nuestra cabeza podrían funcionar y tú tienes que ir readaptando todo el tiempo, inclusive con la escenografía, que hay cosas que tú crees que pueden llegar a ser de una manera y luego tú mismo vas cambiando cuando las ves en el escenario y no pasa nada, forma parte del proceso de ensayo y del proceso creativo. Y eso es lo que está muy bien. Vemos ahora, llegamos ya finalmente a bonus track. Que es, Venga, José, ¿nos puedes explicar un poco qué es el... Bueno, esta es la imagen 2, la otra no podemos, vale, es igual. Bueno, sí, la otra es esta, sí, vale. la entrada. Pues vamos al meollo a hablar de este asunto, ¿no? Arranca tú. Bueno, esta obra para mí, a ver, estoy encantado de haberla hecho, pero al principio fue como, entré un poco en crisis, ¿vale? Porque en crisis como creativa, ¿no? Porque, claro, partí es una obra que se partió sin texto, no había texto escrito, tampoco sabía la historia. Entonces empecé y hablando con Carol López, la directora y la autora, en ese momento, en el momento en que uno empieza a hacer el proyecto escenográfico, es bastante anterior, puede ser que normalmente el texto está escrito, puede ser que luego tengan que hacer adaptaciones y cosas de estas, pero en este caso no estaba escrito. Tampoco sabía la historia porque es una obra de creación. Ella trabaja tiene un proceso creativo muy particular que va improvisando con los actores y a medida que va improvisando va creando el texto. Con lo cual me junté con Carol y me dio como unos inputs muy generales. Entonces los inputs que me dio fueron los siguientes. Quiero un espacio vacío y desnudo. No quiero que haya muebles, quiero que cuando la gente entre al teatro parezca que no hay nada, que es el teatro desnudo y vacío. Tampoco quiero que sea un espacio, necesito que sea un espacio urbano, como de ciudad, apaisado, como grande y que los actores se sientan como un poco... también desprotegidos o desnudos o perdidos en ese espacio, no quería protección a los actores y utilizó la palabra un poco como performático. Y me dijo también que ella iba a pasar de una escena a otra en 0, o sea, que no quería ni que entrara un mobiliario, ni que entraran carras, ni que bajara nada de las barras, ni nada de eso. No, ella quería hacer así y que de repente estoy en una casa, hago así y hablo con Mingu y estoy en la calle, por ejemplo, ¿no? Con lo cual...
a ella eso le suele llamar teatralidad y yo creo que se refiere también a la convención teatral, ¿no? Que por un lado, con el sistema como trabaja Carol, yo creo que le da mucha libertad, porque así va cambiando todo, cambia las escenas y no necesita algo que baje, algo que entre, un mobiliario que se transforme. Claro, entonces me dijo espacio vacío y que cuando entre el público no haya nadie, y yo pensé, estamos en el Teatro de Llura, justo me lo pides aquí, que tenemos toda una infraestructura y todo un equipo de gente fantástica para hacer cosas. Y bueno, empecé a pensar y me venía todo el rato la imagen ¿no? de ciudad, también me venía mucho la imagen nocturna, yo también trabajo muchas veces por la intuición, ¿no? Luego sí que hay cosas racionales, pero las veo como luego. Al principio lo que trabajo es mucho con la intuición, que es una forma también de crear. Y me venía todo el rato esto, que es un paso de cebra, ¿no? De una calle, un paso de cebra. Luego más adelante me dijo el nombre, que era bonus track, y era porque se refería a que en la vida siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Y siempre, nunca está todo por perder. Cuando crees que algo está perdido, luego puedes volver a empezar. O cuando crees que algo está acabado, luego puedes volver a empezar. Y era un mensaje como ambivalente, que por un lado hablaba de algo que se acaba, pero también habla de algo que comienza y que siempre va a ser así. Y en eso me reforzó más la idea como de calle, ¿no? Y del paso de cebra, porque era una manera como de cruzar una frontera, ¿no? Y de transitar, ¿no? De transitar un poco por la vida y de cruzar de un lugar a otro. Y a partir de eso, bueno, cuando me dijo el nombre y todo, se me ocurrió un poco esta idea, que es un poco lo de este espacio calle, un espacio urbano donde también debe decir que ella habla como de una generación que es la generación, que es lo que le llaman ahora los baby boomers, pero somos los que tenemos entre 45 y 55 años, que es un poco también la generación de Yo directamente soy saurio, porque ya, o sea, estoy más allá de los boomers, soy jurásico. Y bien nos dijo, como que me dijo que tenía que ser urbano y de gente que viviera en una ciudad. Entonces, bueno, pensé y hablar un poco de la soledad también de esta edad, ¿no? De cuando te vas haciendo un poco, ya traspasas una cierta edad y que te das cuenta que estás solo en el sentido más, no en el sentido más triste de la palabra, sino en el sentido de que hay cosas que dependen de uno y que son de uno y que ya no podemos ni culpar a otros ni esperar a otros que nos rescaten. Y bueno, y se me ocurrió como este espacio calle, como hacer un asfalto y que todo... También me parecía que era la manera como de abstraer una ciudad, ¿no? Porque luego del espacio calle me venía a la mente ver las ventanas de los edificios de las ciudades cuando es de noche, y pensé que también las puertas del Llura con un ciclorama detrás nos podrían dar esta imagen. También me venía a la mente una persiana de un bar, que ya veréis cuando veáis la obra que allí hay una, está abierta, ¿no? Estas como imágenes icónicas que para mí eran la ciudad, ¿no? El asfalto, ventanas iluminadas, un cartel luminoso, una persiana que baja. Y a partir de esto pensemos en la configuración, que era una configuración así apaisada que también reforzaba toda esta idea de espacio calle. Y luego vino el confinamiento. Y se aplazó todo, ¿no? O sea, entregó el proyecto, tampoco sabía el texto, y hablando con Carol me dijo, bueno, esto no lo podemos obviar, que aquí la gente está confinada y que esto pasó, y no va a ser el tema de la obra, pero sí va a ser el contexto de esta obra. Y ahí pensé en las pantallas, porque creo que además hoy día vivimos todo a través de una pantalla, ¿no? Y es que todo lo hacemos mirando un móvil o un televisor o un ordenador o una tablet, y a veces nos olvidamos de que aquí hay una persona, ¿no? Que está aquí al lado. Y entonces pensé, ¿y por qué no? Y en un principio iba a haber vídeos y íbamos a hacer como una pantalla muy apaisada, y le digo a Carol, ¿y por qué no ponemos monitores? ¿Y por qué no hacemos que haya actores que están grabados y que hablan con los que están aquí en vivo, o que estén en un directo, y empezamos a interactuar o a crear una manera de actuar que sea un poco virtual y un poco real? Y a partir de ahí empezamos a pensar y
Y bueno, y lo de los monitores, al final dijimos, y le digo, ¿por qué no empezamos el espectáculo con los 6 actores en un monitor? Un poco como para jugar con esta idea de entre el confinamiento, pero también un poco a la crítica, un poco una crítica o no crítica, pero ilustrar un poco lo que está pasando hoy en día, que estamos todos, que no nos vemos nunca físicamente, ahora no podemos, pero antes tampoco lo hacíamos, o lo hacemos cada vez menos. Y con el confinamiento como que se acentuó, ¿no?, todo esto del teletrabajo, la pantalla y no sé qué, y al final nos morimos de ganas de vernos y no podemos. Ahora que... Yo, de hecho, cada vez que llamaba, bueno, vengo a alguna reunión, no, déjalo. Aparte, ya yo por mi edad ya soy personal de riesgo, y entonces era como, no te muevas, no, tal, hacemos un Zoom. Y, no sé qué. Bueno, ¿Y en qué momento Mingu empezó ya una vez estaba construida? Pues aquí, debido a varias cosas. Una que es bastante tradicional, que nos incorporemos después. Yo esto de joven no me gustaba mucho, entonces me enfadaba un poquito. Luego he tenido que asumir, porque es la realidad, que la directora o el director lo primero que precisa es el espacio. ¿Y dónde pasa esto? A veces el espacio lo hacen únicamente las luces, porque estamos en un escenario absolutamente desnudo, pero luego yo entiendo pues que se ha hecho proceso con Carol, presentado esto, entonces luego, pues la verdad es que he llegado también un poco por los problemas de toda esta historia de cómo vamos, un poquito a última hora, pero bueno, digamos que bien, es una de las formas de entrar también, o sea, que decir, bueno, tenemos esto, vamos a tener vídeo, tenemos un espacio así y te has de meter. Cuesta un poquito engrasar porque costó la primera semana, íbamos un poco, bueno, ¿tú qué traes? ¿Qué has puesto y tal? Vuelvo otra vez a la caja negra, o sea, yo me encuentro aquí una caja como esta, que está bien claro, ¿no?, cuadradito, que José pues ha puesto todos estos dispositivos y tal, y dice, y funcionas por descarte. Y no está mal, o sea, no es una reivindicación ni nada, sino decir, yo, bueno, si reivindico algo es el oficio y la artesanía, que son dos conceptos para mí muy importantes. Entonces, una luz de oficio para mí no es nada despectivo, sino todo lo contrario. Por decir, bueno, ¿qué podemos hacer con una escenografía que a priori está muy bien, el espacio es muy atractivo y además le ha gustado a todo el mundo? Entonces yo llego y dices, bueno, pues a ver qué podemos hacer. Entonces el desgaste es decir, tengo estos ángulos, tengo estos huecos por donde meter la luz, evidentemente eliges colores, enfocas de una forma determinada, todas las mezclas que tú puedes hacer, vas corrigiendo a medida que el dispositivo se va activando. Y luego, bueno, tenemos claro, por ejemplo, el vídeo aquí tiene una importancia bestial, o sea, yo o voy con él o voy con él, y voy con él. Porque si no, si acabamos cada uno por un lado, será un fracaso. Yo recuerdo que iniciamos la primera semana montaje y aterrizó la compañía el jueves, y el lunes creo que tuve un mini acto de inteligencia que cuando, bueno, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y tal. Digo, empezad vosotros primero. Digo, porque ya tenéis cosas en la cabeza. Tenéis color, tenéis cómo se van a activar los espacios, cómo va a funcionar todo esta... Digo, y yo voy detrás. Y así lo hemos hecho. Y bueno, creo que no sé. Sí. Creo que estamos más o menos todos contentos para decir, porque estamos trabajando un montón de gente, y hay ideas que ya vienen de antes, y es normal, ¿no? Y entonces no podemos pisarnos las mangueras. Sí, yo por ejemplo traje estos porque son cosas que yo que iba imaginándome cuando no sabía de qué iba a ir la obra, ¿no? Entonces iba haciendo, por ejemplo, esto que era un momento que dos bailaban y caía nieve. El cartel luminoso no es este que está aquí. Pero de alguna manera necesitaba inventarme como escenas, que luego igual no salieran, pero porque si no, no tenía dónde apoyar para crear. Y lo que dice Mingu es verdad, yo creo que este es un buen ejemplo donde se puede fusionar vídeo, hay una silla para ti, ¿eh? Sí, hay un trabajo muy importante de Francesc Isern, que ha integrado muy bien el vídeo. No, creo que es muy importante. Que está integrado a la escenografía y trabaja conjuntamente con la luz. No sé si Francesc nos quiere explicar un poco. Me incorporé un poco como tarde también, un poco en el proceso. Estoy de acuerdo en el hecho de que estaba todo un poco la imagen, a nivel de todo un poco el storyboard de las escenas, un poco a priori, porque se tenía que crear porque era una obra de creación. Y sí que es verdad que te vienen imágenes, ¿no? Te vienen ideas a nivel, porque sí que aquí había como una especie de lienzo en el cual tenía las pantallas, ¿no? Los plasmas estos. Y después había, que llegó más tarde, yo creo, el tema de la videoproyección, ¿no? De poner unos proyectores, porque como el espacio era muy cinemascope, entonces de pronto pues también como que gustaba hacer un artilugio, ¿no? Es decir, tener un juguete más para poner a nivel de luz, que al fin y al cabo después lo hemos utilizado también un poco como luz.
No, Sí. no, un poco no. Es que está muy bien porque... Yo me he vuelto loco, porque había momentos que estaba haciendo niveles y él hacía pruebas. Sí, Entonces sí. yo hacía así, me giraba y decía, hay menos luz, hay más luz, ¿qué está pasando? Digo, ya tengo cataratas, me están pasando, voy a ir al oculista, y claro, era este hombre que Pero yo estaba estaba probando. actuando también. Eso está ahí muy bien encima. porque veréis que, bueno, hay gente que se dará cuenta y hay gente que no, pero hay parte de la luz que no veréis como un vídeo de que esté pasando algo como de que salga un árbol o cosas de estas, pero hay vídeo en la obra que lo que hace es luz. Entonces veréis momentos, tonalidades en suelos o cosas de estas. Que se está tiñendo que todo, este o hay vídeo. texturas. A mí es un tipo de trabajo que me gusta hacer, porque yo creo que es lo que tiene sentido en el fondo, que es como mezclar todas las calidades y soportes, ¿no? En este sentido, el vídeo está un poco entre medio de la iluminación y lo que es la escenografía, el cual tú puedes ilustrar a nivel figurativo o generar sensaciones o directamente iluminar, porque también tienes posibilidades creativas a nivel de espacio, de forma, que a veces no puedes hacer con luz, un tipo de, ¿no? Una plantilla de luz, ¿qué tal? Y esto está bien trabajar en conjunto para llegar a buen puerto, en este sentido, ¿no? De ir creando poco a poco. Que tampoco no me he tenido mucho tiempo para poder probar todas las posibilidades, pero creo que, bueno, yo no sé, después del estreno de ayer estoy satisfecho de lo que más o menos hemos Sí, llegado. hemos sido como psicópatas, pero finalmente nos hemos calmado y estamos después relativamente bien después del Estamos estreno. relativamente bien, Sí. de salud mental, Exacto. que es lo Si principal. os parece, podemos ver, tenemos un par de escenas preparadas. No sé yo. De luz, Si os de luz. parece, sí, podemos la primera. Memorias, unas memorias, ¿no? Texto no me lo sé. Sí. Yo tampoco. Sí que el tema de vídeo no lo podemos proyectar. No podemos porque- hablar mucho tampoco porque no habéis visto la obra y no queremos... Esto es una sensación muy extraña para nosotros porque nunca estuvimos aquí. No queremos avanzar cosas que luego tenéis que ver. Entonces es como que... Esta es la memoria... Ah, bueno, que no podemos decir, no podemos. Yo desde aquí no sé ni dónde estoy. De o aquí- sea, ahora mismo puedo decir que me molesta mucho, Sí, la esto es- iluminación de escenario es Esto es un- molestísima. esto es- Que los focos... No me gusta nada. Esto es un velatorio, Sí, por ejemplo. le- Se da hemos con la luz identificado. solo con una puerta central. Aquí hay un vídeo que ahora no Y puede falta entrar, pero ya un veréis. Y tampoco vídeo. podemos decir quién. Pero falta vídeo, que es importante Hay algo, aquí. hay algo. Resalta un elemento que da mucha información para la escena. Sí. Entonces aquí es una escena que es un velatorio y luego pasa, ahí estamos viendo una transición hacia otra que es donde vamos a un bar, que es el Happiness, Sí. que está por allí. Y aquí es, bueno, ¿qué hemos de decir de esto? Que, Yo cuando lo veía muy, muy, muy efectivo, ¿no? Para la escena. bueno, no, aquí no estaría esto, falta, bueno, en este momento las pantallas tendrían otra cosa. Pues realmente la dificultad también yo lo experimentaba cuando lo íbamos haciendo, por la tipología de espacio, ¿no? Las transiciones, no sé si lo habéis hablado en la primera parte del coloquio, pero No. hostia, realmente ha sido un trabajo, ¿no? Un encaje de, Sí, de bolillos. un de poco. bolillos. Sí. A mí, curiosamente, en iluminación mucha gente me pregunta, ¿por qué tal a ti que te gusta, que no te gusta? Digo, hacer una foto bonita es relativamente fácil. Porque con un par de focos o con uno solo puedes componer una imagen que diga, pues es muy bella, pues es poética, pues es tal. Me interesa sobre todo la iluminación, el viaje, que es lo que estaba comentando él. O sea, el tema de transición, de tal, cómo vuela esto. O sea, Sí. aquí de repente con una escenografía que ha diseñado este señor de este tipo, pasamos de un funeral, o sea, de un entierro pasamos a un bar, Sí. sin que prácticamente En 0, porque en además... 0, y que no se nota demasiado. Yo creo que entramos en un código que todo el mundo entiende. Entonces, eso es muy interesante. Es laborioso, por supuesto, pero a mí es la parte que más me gusta quizá de la iluminación. Porque lo otro, las luces se pueden hacer de 25.000 maneras. También es una cosa que hemos de tener claro, igual que una escenografía, un espacio, lo puedes representar de muchas formas. Pero finalmente para mí es lo apasionante, es eso, es el viaje que haces tú con todo el equipo, con toda la gente que está metida, con vídeo, Total, escenografía, con los actores Y cuando llegas, es un ¿no? viaje Cuando muy haces una bonito. transición, bueno, esperemos que si veis el espectáculo, pues alguna haya, ¿no? Pero que en ese sentido, cuando llegas a alguna transición, que todo cuaja, ¿no? Que de pronto todo sublima un poco, hostia, es como... Cuesta, después de muchas horas, cuesta un cuestan poco. muchas horas. Hombre, el día que hicimos Eso lo el tenéis primer que saber. pase que encajó todo fue maravilloso. Sí. Estábamos llorando aquí porque no había manera, ¿eh? O sea, era, joder, ahora falla Bueno, un monitor, no sé, ahora porque se hay me- muchas se me ha variables. fundido un foco, bueno, Sí. la mesa se me ha ido. Para los que no sois de teatro, no sabéis, hay como una cosa que se llaman tops, y los tops son órdenes que se van dando que que pueden ser visuales o pueden ser de sonido, y por ejemplo puede ser que si un actor gira la cara así, activa para que desde las mesas
envían la orden de que estas pantallas cambian a otra cosa, que la luz se va a esta y entra a la siguiente, o que el cartel de Happiness, o muchas veces pueden ser incluso cambios escenográficos, o que entra o sale un actor. Con lo cual son tantas variables que cuando son escenas pequeñas, porque esta obra está llena de muchas escenas en corto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tienes que ir con un ritmo trepidante, claro, los primeros días es top y entra el Happiness, las pantallas todavía no cambiaron, el actor todavía no salió de aquí, no sabe qué puerta cerrar o qué puerta abrir. Es el momento en que la directora nos quiere asesinar a todos. Sí. Entonces, Sí, eso aquí- también hay que saber llevarlo. Y es todo como un guau, ¿no? Aquí en esta escena vemos ya que hay algunas pantallas de la derecha que han cambiado, se han hecho el mismo color que tiene el ciclograma de atrás. Supongo que esto... Sí, bueno, en este sentido, como el espacio también está trabajado así como muy abierto, ¿no? Muy cinemascope, con pocos elementos de utilería, ¿no? En ese sentido, a nivel con la luz, es hacer el viaje. Pero hemos intentado como encontrar un código muy... Ha sido difícil encontrar el código, ¿no? De una ha sido... de qué metemos en las pantallas, porque esto era como una especie de brainstorming general. Sí. Y había un momento que era como, ostras, ilustrar, ¿no? A nivel figurativo. Eso teníamos claro, que nada figurativo no. No, pero lo probamos alguna cosa y era como, no, hostia, por perspectiva que un terrado, unas nubes, no sé qué, era como, bueno, claro, no se pueden desvelar cosas, Pero no está eso, así que... pero Eso lo encontrar... puedes desvelar porque ya lo quitamos. Pues bueno, sí, desvelar sí, ya tranquilamente. Pero cuando también encontrar el código forma parte del viaje, ¿no? De Bueno, encontrar yo le exactamente. había insistido mucho a Carol que no quería que las pantallas fueran como decorativas, que no quería... Le dijo, bueno, hacemos esta opción, pero que no quiero que sea, tratemos por lo menos de que no sea una cosa meramente decorativa, que den una información o que en este caso, por ejemplo, poner las estaciones, porque veréis lo que hace es un paso de tiempo, que además compositivamente genera un cambio espacial y tiene una composición, eso seguro. Pero no queríamos... Yo lo que le decía a Carol es, sobre todo juguemos como que son 6 actores, ¿vale? Como que cada pantalla es un actor y que cada vez, por momentos pueden salir los actores actuando por cada pantalla, como si tú tuvieras en lugar de 6 actores 12. Esa idea, bueno, tampoco acabó tan así, pero bueno, por momentos sí que hay. Pero sí que es verdad que se utilizan, o lo hemos intentado utilizar, y está muy bien, por ejemplo, el trabajo con Carol también, porque ella probamos Exacto. y descarta. O se lo compra o se lo queda, porque en ese sentido, como va trabando a nivel creativo toda la narrativa y toda la dramaturgia, aquí también, a mí me ha gustado, bueno, el tipo de trabajo en este sentido, porque ha sido intenso, porque con una semana y media más lo anterior, pues lo es, en ese sentido, pero por otro lado, llegas a un punto no de fineza, sino de que cae por su propio peso, ¿no? A nivel de código y a nivel de preciso de lo que ella necesita a nivel narrativo para explicar la historia, ya no solo a nivel de transición, que yo creo que es lo que a mí también me apasiona, como decía Mingo antes, ¿no? Cuando encuentras realmente que está clarísimo que esto es lo que tiene que ser en el viaje que hemos hecho en este pequeño. Y entonces yo creo que sí. Y sobre todo llegamos a un código que estaba muy bien, que es que sobre todo las utilizamos, bueno, para pasar cierta información, como esto, por ejemplo, paso temporal, pero sobre todo las utilizamos como elemento lumínico, que eso es guay, ¿no? Sí. Que a veces conforman, veréis el final, que no puedo decir, pero muchas veces, tanto estas luminarias de arriba, por eso concuerda un poco el color, acaba de conformar el espacio a nivel color, a nivel lumínico, ¿vale? Entonces, yo creo que eso también es una manera de utilizarla también bastante, ¿no?, original, que no solo para enseñar un paisaje o lo que sea, sino que para acabar de componer el collage, que este espacio es un collage y se conforma sobre muchos elementos lumínicos que conforman el espacio general. Sí, y en este caso yo creo que también es una manera de utilizarlas. Total, como tus pastillas, las pastillas. Si os parece, tenemos poquito tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque nos hemos alargado un poco, y pasamos el turno al público, a ver si alguien se anima. Agua. Bueno, jo no soc massa al mundillo i llavors sentir-vos que es construeixen les coses d'aquesta manera abans d'una obra de teatre és apassionant. I el meu dubte que se'm planteja és això que dieu de la feina de coordinar, que creieu des de zero tots junts,
que us ajunteu les diferents disciplines i tal. Això és només perquè l'obra de la Carol és això que parteix des del 0 més 8 i està igual de 0 ella que vosaltres, o amb totes les obres es creen això que estàveu explicant ara? No, es muy diferente. Cada montaje es un mundo. O sea, aquí porque se ha partido eso de un no texto, pues lo que explicaba José un poquito. Es una historia donde se han ido incorporando cosas. Por eso también ha sido tan trepidante meter todo en la olla y construirlo todo un poquito aquí, ¿no? Pero eso no es así. O sea, hay trabajos que vienen ya de mesa que sabes, vamos, casi podía yo hacer el cuaderno de luces en mi casa. Y he trabajado, yo he hecho trabajos, un monólogo con un señor sentado en una butaca durante 1 hora y cuarto, una cosa de Wallace Shawn. Y allí estaba, o sea, entonces ahí poco misterio había, porque esto ya entras en el teatro sabiendo muy bien qué vas a hacer. Entonces hay otros trabajos como este donde vas creando un montón de cosas. Yo me he encontrado, por ejemplo, con Carol, decíamos, esta transición es muy difícil porque la actriz tiene que ir de aquí a allá. Y de repente pensar, como él te está dando una información con las pantallas generan luz y nos estaba solucionando esa transición. Y eso lo descubres por el camino diciendo, es muy bonito, yo no tengo que meter focos, y se queda con la información que ya estaba previsto, pero si le viramos el color nos sirve para tal. Claro, eso se hace aquí. Yo trabajo mucho con un director que, por ejemplo, las luces, él siempre me dice, las luces se hacen en el teatro. Y sobre todo en procesos donde se acaba creando bastante aquí. Otras cosas no. O sea, yo he trabajado con gente que es... O sea, esto empieza aquí a tu notal, es de día, es cálido, no sé qué, pum. Se apaga, entra una luz por una ventana, pum, no sé qué, no sé cuántos, y va y se muere. Blackout. Y llegas ya al teatro con la carpetita, eso lo haces en 3 días. El proceso este es lo menos común. No es demasiado habitual. Sí, es lo menos común porque tú también estás creando aquí adentro, porque vas viendo la obra, escenas que el día anterior no sabías ni que existían ni que iban a pasar. Entonces, sí que prevés todo un dispositivo que puede ir cambiando de diferentes maneras, sabes que puede ser, hay un segundo plano, pero luego hasta que tú... Igual al día siguiente, de repente hay una escena que es un funeral y tú no lo habías ni pensado, ¿sabes? Ni lo sabías, ni la semana anterior estaba. Sí, entonces, en ese momento tienes que tener cintura. Tienes que tener cintura y rapidez porque... Cinturón. Sí, cinturón. Y por eso también, claro, lo del trabajo en equipo también es fundamental y sobre todo que vas como haciendo sobre la marcha, que es muy excitante y mucha pasión. Pero, por ejemplo, todos opinamos, ¿no? Porque el proceso es así y porque algunos... Sí, está muy bien. Opinas, discutes, te pones bravo y de pronto... Por momento, Carol nos hace callar a todos y dice ¡callar! Bueno, aparte de la locura que se crea, ¿no? en este espacio oscuro donde nos metemos. Creo pues que es muy diferente... bueno, ya está, ¿no? No, acaba. No, por ejemplo, en una ópera, que tienes un tiempo muy limitado cuando estás ejecutando, tienes que tener todo el storyboard montado, por ejemplo. Yo lo que quería hacer el apunte que no tienes. Ha llegado la directora, Dios santo, la directora. Pase, que pase. Está mirando por ahí. Que dé la cara. Creo que tenemos que dejarlo aquí, que ya no tenemos más tiempo. Sí, se nos está acabando el agua. Dar las gracias al equipo de Teatre Lliure por la paciencia y al público por asistir, y a vosotros. Gracias. Gracias a todos.